por medio de pasadores. Recording in progress. Ya. Deben sujetarse por medio de pasadores, dice, de acero de alta resistencia de 16 milímetros de diámetro, que embonan con suavidad dentro de espaciadores cilíndricos de latón. Si se sabe que el esfuerzo normal promedio no debe exceder 200 megapascales en los pasadores, y 130 megapascales en los espaciadores. Determine el diámetro exterior de los espaciadores que ofrece el diseño más económico seguro. Entonces, como vemos acá, los espaciadores son estos de acá. A ver, estos de acá son los espaciadores. Esta parte. Y ya los espaciadores son estos de acá. Como que los pernos. Ya. Entonces, primero hay que ver qué datos tenemos y qué datos podemos sacar. Por ejemplo, aquí me da el esfuerzo de los pasadores y me da lo que es el diámetro. Entonces, con eso, ¿yo qué tengo? Tengo esfuerzo y puedo encontrar el área. Y con eso puedo encontrar fuerza. Entonces voy a encontrar esa fuerza de acá. Primero vamos a convertir los 16 milímetros. 16 milímetros va a ser igual a, convertimos a metros. Esto me va a dar igual a 0,016 metros. Ya. Ahora, yo lo que puedo encontrar aquí es la fuerza que actúa en el pasador. ¿Pero por qué encuentro esta fuerza? Lo que me pide acá es determinar el diámetro exterior de los pasadores que ofrece el diseño más económico y seguro. Dice. Ya, esa va a ser mi incógnita. Ya, esa es mi incógnita. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el diámetro? Tengo que encontrar el esfuerzo que me da el ejercicio y tengo que encontrar las características para encontrar un área de los pasadores. Porque si se dan cuenta, aquí está dibujado el pasador. Este es el pasador. Entonces, ¿cómo puedo encontrar eso? Sabemos que aquí, por ejemplo, estos espaciadores van a ser lo que esté en medio. Entonces, si yo aprieto el perno acá, ¿qué va a hacer eso? Va a provocar una fuerza de compresión. Me va a comprimir el elemento, ¿ya? Porque si giramos los pernos, aquí se dan cuenta, estas dos de acá son placas, entonces va a comprimirlo. Esa va a ser una fuerza de compresión. Y el perno lo que va a tender es a alargarse. Entonces el perno va a estar en tracción. A ver, el perno va a estar en tracción. El perno en tracción y el espaciador en compresión. Entonces esa va a ser la misma fuerza. Esa fuerza que va a traccionarme al pasador va a comprimir al espaciador, que es este de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Quiero encontrar esa fuerza P. Porque es la misma. Entonces voy a hacer eso. A ver, vamos a poner el esfuerzo en el pasador va a ser igual a la fuerza en el pasador sobre el área. Ya. Y ahí está la fórmula. De aquí lo que hay que despejar es la fuerza. Entonces, la fuerza, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza en P, va a ser igual
en P va a ser igual a el esfuerzo en el pasador, el esfuerzo en el pasador por el área. Ahora, el esfuerzo aquí me dice que es 200 megapascales. El esfuerzo es 200 en los pasadores megapascales. ¿Y el área cuánto va a ser? El pasador sabemos que es una circunferencia, entonces va a ser esa área. Aquí me da el diámetro, entonces va a ser pi cuarto por diámetro al cuadrado, esa área. Pi cuarto por el diámetro al cuadrado. ¿El diámetro cuánto es? Dice que el diámetro es 16 milímetros. Pero aquí nosotros transformamos a metros, entonces va a ser 0,016 metros, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, megapascales, ¿a qué es igual? Es igual a por 10 a la 6. Entonces vamos a poner acá por 10 elevado a la sexta. Por 10 elevado a la sexta. 10 elevado a la sexta. Y los pascales, ¿a qué son igual? Son igual a newtons por metros al cuadrado. Entonces, en vez de pascales, vamos a poner newton por metros al cuadrado. Arriba newtons y aquí metros al cuadrado. Una forma de ver que lo que estamos haciendo está bien es simplificando las unidades. Por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar? Metro se va a ir con metros al cuadrado porque sabemos que todo esto está en un paréntesis o está todo elevado al cuadrado. Y aquí que me va a quedar las únicas unidades, me va a quedar newtons. Y la fuerza en qué se expresa en newtons. Entonces sabemos que eso está bien. Entonces, la fuerza en el pasador, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 40.212,38 newtons. Y ya tengo esa fuerza. Ya tengo la fuerza acá, ya la encontré. Ahora, dijimos que la fuerza que actuaba sobre el pasador era una de salida, porque el elemento va a estar estirándose, el pasador al apretar va a querer salir. Y esto va a hacer que esa misma fuerza entre al espaciador, va a querer comprimirla en todas las partes. Y entonces esa fuerza P que encontramos en el pasador va a ser igual a la fuerza que comprime el espaciador. Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me pide? Me pide determinar el diámetro. Ahora, vamos a poner acá el esfuerzo en el espaciador. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza en el espaciador, que sabemos que es la misma de la fuerza en el pasador que encontramos, solo que en sentido contrario. Esta es la del pasador y ahora esta ecuación va a ser la del espaciador. Ahora aquí el área. ¿Cuál va a ser el área de esta circunferencia? Va a ser igual o sea, el área de esta circunferencia de acá es la que tenemos que encontrar. Esta circunferencia. De esa parte de acá. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Va a ser igual a el área, esta total, la que envuelve, menos
esta menor, ¿ya? Entonces, el área esa la que envuelve, la del espaciador, que es la que tenemos que ocupar para sacar el esfuerzo, va a ser eso, el segmento verde menos el segmento rojo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos. Aquí, la fuerza ya es dato. ¿Cuánto es la fuerza? Dijimos, es la misma que en el pasador, pero en sentido contrario. Va a ser igual 40, 21,2,38 newtons. ¿Y el área a qué va a ser igual? Va a ser igual, dijimos, el área de la circunferencia verde menos el de la rosada. Entonces, ¿qué sería igual? A, vamos a poner acá, esta va a ser el área verde menos el área rosada o fucsia, ¿ya? Entonces, vamos a ponerla acá, que es la verde, si es que hay verde. ¿Ya? Este es el color verde y este va a ser el rosado. Entonces, esas dos áreas. De aquí, ¿qué es dato? Es el fucsia. El fucsia, aquí me dice el del pasador, el área, ya es dato. ¿Y qué es lo que me pide la incógnita? El diámetro exterior de los espaciadores. O sea, me pide como incógnita este diámetro de acá. A ver, ese diámetro. Entonces, ¿cuál es ese diámetro? Es este de acá. ¿Ya? Eso yo tengo que despejar. Lo demás es dato. Tengo el esfuerzo, tengo la fuerza, tengo el diámetro del pasador, que es el fucsia. O sea, tengo todo lo demás. Lo que me queda es despejar ese diámetro interno. Ya, y eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, aquí, pero antes, ¿qué puedo hacer? Yo puedo factorizar, si se dan cuenta aquí, el pi cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? Para hacerlo más fácil y factorizar, yo voy a factorizar el pi cuadrado. Entonces me va a quedar pi cuadrado igual pi cuadrado. Ya, vamos a hacerlo, ¿no? Si factorizo, ¿qué me queda? Me queda pi cuarto pi cuarto, factorizo, y me va a quedar diámetro cuadrado. Vamos a ponerle acá que es el pasador. Bueno, ya sabemos que es el pasador, el verde, el diámetro externo del pasador. El diámetro externo dijimos que era el diámetro del espaciador. Entonces ponemos acá. Ya. El diámetro del espaciador, que es el verde, al cuadrado, menos el diámetro del pasador. ¿Ya? Diámetro del pasador al cuadrado. Ya. Entonces aquí lo que hay que despejar es el diámetro, este verde, que sería el diámetro del espaciador. A ver, si yo despejo, esto me va a quedar así. Me va a quedar que el diámetro del espaciador va a ser igual a la raíz cuadrada
a la raíz cuadrada de la fuerza que va a seguir estando arriba. Vamos a poner 40,21,2,38 newtons. Aquí va a estar pi cuarto. Pi cuartos multiplicado a el diámetro, está multiplicado a ver cómo quedaría. Por el esfuerzo, este esfuerzo de acá, más toda esta ecuación sumada a este diámetro de acá, diámetro del pasador. Ya, entonces si despejan, le va a quedar esta ecuación de acá. Ahora, ¿qué falta acá? Reemplazar datos. Ya, aquí está la fuerza pi cuarto por el esfuerzo del espaciador, que aquí me dice el ejercicio que es 130 megapascales. Ya, vamos a colocarlo directo, 130 por 10 a la 6 por 10 a la sexta. Pascales, aquí era igual a newton sobre metros al cuadrado. Arriba va a estar newtons y abajo metros al cuadrado. Metros cuadrados. Ya. Y el diámetro del pasador al cuadrado, ¿a cuánto va a ser igual? Lo tengo acá, lo habíamos convertido, 0,016 metros. 0,016 metros. Todo esto al cuadrado. A ver. Ya. Ahí está. Esta es la ecuación que nos queda. Y de acá, ¿qué nos queda? Solo encontrar el valor. Esto todo está en la raíz, por si acaso. Entonces, de acá podemos eliminar metros cuadrados. Perdón. De aquí que podemos simplificar newtons con newtons. Esto por extremos con extremos y medio con medio me va a quedar metros al cuadrado más estos metros al cuadrado. Y de acá, entonces el diámetro exterior, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a todo esto me da igual a 0,025 metros. Y ya está. Entonces vamos a repasar lo que hicimos. A ver, me pide, tengo que encontrar yo primero, tengo que ver cuáles son mis incógnitas y cuáles son los datos que tengo. En este caso, aquí me daba como dato diámetro del pasador y me daba el esfuerzo. Entonces, si ya tengo esos dos datos, yo tengo que saber que voy a trabajar con eso. En este caso de acá ya sé que voy a trabajar y encontré la fuerza, que la fuerza que sale es la misma que entra en el espaciador. Y ya con eso tengo mis datos. Yo tengo que seguir haciendo, escribiendo las ecuaciones que yo tengo y ahí me voy a dar cuenta qué es lo que tengo y qué es lo que tengo que encontrar. Aquí en este caso encontramos el diámetro del espaciador despejando y ya está. ¿Alguna duda?
Ya. Este es el pasador, está aquí en negro, lo dibujamos. Pasador le dicen como que al perno, o sea, o prácticamente lo que pasa por la estructura. Y el pasador va a estar aquí, va a ocupar el lugar fucsia, ese es su diámetro, va a estar como que aquí adentro, así más o menos. El pasador va a estar aquí adentro. Entonces yo lo dibujé acá. Este círculo fucsia es prácticamente el círculo o el área del pasador. Está aquí va a estar aquí adentro. Y entonces yo lo dibujé afuera todo lo que es el espaciador completo. Si se dan cuenta, esta parte de acá que está dibujada es esta parte fucsia de acá, solo que aquí está cortado y no lo tapa, digamos. Pero realmente esto estuviera tapándolo el espaciador. Trata de encontrar, el espaciador, como su nombre lo dice, trata de encontrar, o sea, de cumplir la función de dar un espacio entre estas dos placas. Porque aquí, a ver, si este pasador de acá no existiera, este pasador de acá, estas placas, ¿qué harían? Se juntarían. Entonces, trata de dar un espacio, y aquí está dibujado. ¿Quedó claro? Sí cambiaría el signo. Y también el esfuerzo sería negativo. Entonces, el esfuerzo negativo y la fuerza negativa ya no se anotan. ¿Se acuerdan cuando, a ver, bueno, no están los demás ejercicios, pero cuando hacíamos los ejercicios, los anteriores, no tomábamos el negativo, así sea para arriba o para abajo, solo tomábamos la fuerza. Ya, ese es el punto que cuando saquen esfuerzo, la fuerza es negativa, como se dice, y el esfuerzo también, si pusiéramos signo, porque el esfuerzo siempre va a ser positivo. Y ya ustedes indican ahí tracción o compresión. Por ejemplo, acá, este esfuerzo, ¿a qué es? Es igual a compresión, se está comprimiendo. Entonces no es necesario indicar el signo. Es compresión, entonces están yendo para adentro. O sea, no es necesario especificar el signo. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces, tienen que saber que hay dos tipos de esfuerzos. Están los esfuerzos normales y están los esfuerzos cortantes. A ver, pero primero vamos a que quede claro esto. Cuando ustedes calculan el esfuerzo, es prácticamente la fuerza, no fuerza máxima, pero el esfuerzo máximo a la que se va a romper. A ver, en todo, por ejemplo, aquí calculábamos, si esto sigue apretando, por ejemplo, sigue apretando en la estructura, ¿qué va a pasar? Se va a romper, ¿cierto? Lo mismo en los pasadores, si lo sigue estirando, se va a romper. A ver aquí. Entonces, se rompe. Esto, si yo jalo mucho, por ejemplo, esto va a ocasionar que esto se rompa. Si yo compresiono mucho, va a ocasionar que esto se rompa. Entonces, yo para eso calculo el esfuerzo. Ya. Por ejemplo, aquí existen esfuerzos normales y cortantes. Tengo esta estructura, la estoy jalando desde arriba y la estoy jalando desde abajo para que estén en equilibrio. ¿Ya? Entonces, el área que se va a romper, si yo jalo mucho esto, ¿cuál va a ser?
es esta área indicada. A ver, ponemos. Si ustedes jalan mucho esto, quizás no se rompa perfectamente así como aquí lo indica, pero ese va a ser el sentido de la rotura. Entonces, la fuerza P que estamos ejerciendo, ¿cómo está? Está perpendicular, así, ¿no? Está perpendicular a mi estructura, perpendicular al área. La fuerza perpendicular al área. El esfuerzo que es fuerza sobre área. Entonces va a ser ese un esfuerzo normal. Lo mismo acá. Si está comprimiendo, por ejemplo, se está comprimiendo la fuerza, ¿ya? Se rompe, se va a romper en esta dirección. ¿Ya? Ahí va a ser la rotura. Ese va a ser el esfuerzo máximo, entonces. ¿Para qué encuentro yo el esfuerzo? Habíamos dicho que el esfuerzo lo encontramos, podemos con eso calcular la fuerza máxima que se aplica o podemos calcular el área de la estructura, ¿ya? Entonces, en este caso yo tengo esta estructura de acá, ¿ya? Si hay una fuerza aquí P y hay una fuerza aquí P, ¿cómo se va a romper? Se va a romper así, ¿cierto? Ya. Entonces, esa fuerza P están paralela a la rotura. A ver, ¿se entiende esa parte que están paralela? O sea, si lo ponemos como que tipo 3D, a ver, más o menos así, ¿cómo se va a romper? Se va a romper tipo así. No sé cómo ponérselo, pero ya, se entiende que se va a romper tipo como que va a aparecer una parte aquí y va a aparecer otra parte aquí, ¿ya? Si yo sigo aplicando esta fuerza, mi elemento va a quedar en dos partes, una así y una así, ¿ya? Y la fuerza aplicada están así. Esas son mis fuerzas P. Entonces, esa rotura va a ser paralela a las fuerzas aplicadas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es más fácil verlo que está perpendicular. Y las fuerzas cortantes son paralelas a la rotura. ¿Se entiende esa parte? Bueno, a veces es difícil imaginárselo, pero esto lo van a aplicar. O sea, tampoco es que va a afectar tanto. Por ejemplo, aquí tenemos un perno, ¿ya? Este perno, por ejemplo, las fuerzas, ¿cómo están aplicadas? Las fuerzas están aplicadas así. Una fuerza y otra fuerza, ¿ya? Mi perno, ¿cómo se va a romper? Va a ser esta su rotura, hasta ahí. Entonces, esta va a ser la rotura, ¿ya? Entonces, ¿cómo están esas fuerzas aplicadas? Están paralelas. A ver, vamos a ver de nuevo este dibujo. Vamos a imaginar que solo tenemos un ángulo. Ya. La rotura está aquí. ¿Cómo está mi fuerza que sube arriba? Está perpendicular. Ya. Entonces, sí, los esfuerzos normales, como van a ver, la fuerza está perpendicular. Por ejemplo, la rotura es esta y mi fuerza es esta, que forma un ángulo de 90 grados. ¿Esto qué es? Perpendicular. Ahora, por ejemplo, aquí mi rotura, ¿cuál va a ser? Va a ser esta de aquí. La fuerza que actúa acá, ¿cómo va a estar? Paralela. Entonces eso tienen que imaginarse. Y aquí, por ejemplo, las cortantes en su mayoría de las veces van a encontrarlos cuando ocupen pernos, pasadores, así, ménsula. Ahora, aquí por aquí se va a cortar el perno y las fuerzas están paralelas. Esto quiere decir que es una cortante. Ya, esa parte se entendió. Ya. Pero si lo vemos en solo, en un, como se dice, no sé, solo una cara, por ejemplo,
esta es mi estructura, vamos a decir. Si yo jalo para arriba y yo jalo para abajo, ¿esto cómo se va a tender a romper? Se va a romper así. Ustedes jalan un papel de arriba y un papel de abajo, no se va a romper por acá, digamos, se va a romper por en medio. A ver, ¿estas fuerzas cómo van a estar? Van a estar perpendiculares, ¿ya? Perpendiculares quiere decir que formen un ángulo de 90 grados. Ese va a ser mi esfuerzo normal. Este esfuerzo normal es el que ya hemos calculado varias veces, si se acuerdan. Ya, ahora, aquí mi perno, por ejemplo, va a estar jalando de aquí y va a estar jalando de, o comprimiendo o traccionando. Entonces, la rotura es acá. Mi fuerza está acá y está acá, ¿no ves? Entonces, esto está en paralelo. Paralelo quiere decir dos líneas así. Por ejemplo, estas dos líneas están en paralelo. A ver, mi rotura y mi fuerza que van en esa dirección, porque sabemos que cuando nosotros estudiamos fuerza, por ejemplo, calculamos fuerza, vemos la dirección prácticamente. Si va hacia arriba, por ejemplo, está en el eje Y. Ahora, esta fuerza y la rotura que está acá, porque sabemos que es ahí donde se va a romper, están paralelas. Estas son paralelas. A ver, no importa el sentido de la fuerza, puede ser que esté a tracción o a compresión. Por ejemplo, la fuerza puede ser así, pero siguen estando paralelas. Eso me quiere decir acá. Ya, volvamos a verlo en los otros ejercicios. Ya. También existen lo que son esfuerzos de apoyo. Por ejemplo, este pernito de acá se está apoyando, ¿ves? Entonces va a ser una fuerza de apoyo. Y cuando me pide el ejercicio fuerza de apoyo, esfuerzo de apoyo, va a ser el mismo tipo de esfuerzo, por ejemplo, fuerza sobre área. Voy a calcular esta fuerza P, por ejemplo, que está aplicada en el perno, he dividido entre el área. Por ejemplo, el área de apoyo es esta de acá, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, ¿qué va a ser eso igual? Va a ser igual al ancho de la estructura por el diámetro del perno, si lo vemos así. Ya. Y aquí, como ven, lo considera así, el diámetro del perno por el ancho de la estructura. Ya, por eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, este ejercicio, por ejemplo, me dice los elementos de madera A y B. Vamos a hacerlo más grande. A ver. Elementos A y B. A es esta aquí de arriba. Esta de acá va a ser A. Y B. Ya, esa. Entonces, esos son los dos elementos. Dice que deben unirse mediante láminas de madera. ¿Cuáles son las láminas de madera? A ver, láminas de madera. ¿Cuál es la lámina de madera? A ver, ya. Esta es la lámina de madera, por ejemplo. Aquí vamos a poner que esta es la lámina de madera. Hay dos láminas, una por detrás y una por delante. Ya. Contrachapada que se pegarán por completo en las superficies de contacto. A ver, si vemos aquí cuál es la superficie de contacto, esta partecita en donde choca A y las láminas de madera y B y las láminas de madera. Como parte del diseño de la junta y puesto que el claro entre los dos extremos de los elementos será 13 milímetros. Aquí me lo indica, me dice que el espacio ese pequeñito que se va acá es de 13 milímetros. Me dice que determine la longitud mínima L, esto de acá, L, la longitud que debe tener esa lámina de madera si el esfuerzo cortante promedio del pegamento no debe exceder 550 kilopascal. A ver, siempre tenemos que recordar de qué estamos hablando en esta materia. Por ejemplo, nosotros lo que queremos aquí calcular es la resistencia de los materiales. Por ejemplo, aquí me pide cuánto va a resistir, por ejemplo, esto, no el tiempo, pero cuál es la resistencia hasta que esto, de tanto jalar, si tiene pegamento, eso se va a romper, ¿cierto? Si yo jalo de aquí y de acá porque está en equilibrio, eso se rompe. Ya.
Entonces, aquí, bueno, queda menos de un minuto, vuelven a entrar al mismo link y empezamos a resolver cuando se termine. A ver. Primero antes de eso tenemos que saber si es esfuerzo normal o cortante, ¿ya? La voy a terminar la reunión, o creo que ya se va a acabar, y vuelven a entrar al mismo link. Recording stop. Esfuerzo normal o esfuerzo cortante. Por ejemplo, aquí, ¿cuál va a ser el área de rotura? Ya. Me dice que A y esta lámina de madera, bueno, todo es madera, están pegados con pegamento. Entonces, ¿cuál va a ser la superficie de contacto entre A y L? Va a ser, por ejemplo, esta partecita de acá, esta partecita de acá, y esto, así. Prácticamente está así. Ahí va a estar el pegamento. ¿Ya? Entonces, ¿las fuerzas cómo están? ¿Están paralelas a la línea de rotura o están perpendiculares? Sí, están paralelas. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Como habíamos visto acá, son cortantes. Esas fuerzas son cortantes. Y vamos a encontrar el símbolo de cortante es tau. Entonces, el esfuerzo cortante va a estar simbolizado como tau. Entonces, vamos a poner que tau para encontrar la longitud, aquí, ¿qué podríamos hacer? Si se dan cuenta, es el mismo. O sea, tanto A como B es lo mismo, el pegamento va a ser lo mismo a ambos lados. Entonces, vamos a encontrar primero el esfuerzo, por ejemplo, en la lámina. Vamos a ponerle, vamos a poner así. Vamos a poner que esto equivale a L1 y la partecita de acá, porque ya están separados por este pequeño orificio, equivale a L2. Ya, entonces vamos a calcular primero la longitud de L1. Ya. Tau de L1, vamos a poner, va a ser igual a la fuerza en L1 dividido entre el área. ¿Cuál va a ser el área de rotura? Va a ser igual a ese L1, nosotros lo pusimos como L1 porque si se dan cuenta aquí es un rectángulo, entonces va a ser lado A por lado B o un lado por el otro lado, que nosotros simbolizamos L1 por, aquí me da que me dices 92 milímetros. En 92 milímetros va a ser igual a 0,092 metros. Ya. Entonces, el esfuerzo cortante en L1, el ejercicio me lo da. ¿Cuánto me dice que es? Me dice que es, a ver, dice acá, tau, que es el esfuerzo cortante promedio del pegamento, va a ser igual a 520 kilopascales. Ya. Ahora, ¿qué me queda aquí despejar? La fuerza en L1. No. La fuerza en L1 me lo da, ¿no? Me dice que es 28 kilonewtons. A ver, me dice 28 kilonewtons, entonces va a ser 28 por 10 a la 3 por 10 a la 3, que es kilo, newtons. Ya. De aquí, ¿qué me queda despejar? Me queda despejar L1. ¿A qué va a ser igual L1? L1 va a ser igual a
A ver, podemos. Ya, por ejemplo, este L1 de acá lo vamos a pasar aquí a multiplicar. L1. Y este 500 kilopascales, que es, lo vamos a poner directo como es, 520 kilo, ¿a qué equivale? Equivale a por 10 a la 3, ¿ya? Y pascales, ¿qué son? Son newtons por metros al cuadrado. ¿Ya? Newtons. Y abajo, metros al cuadrado. Aquí, por ejemplo, la fuerza L1, aquí me da el ejercicio, me dice que es 28 kilonewtons. Lo mismo acá. Por 10 a la 3 newtons. Listo. Ya. Este está por demás, creo. No, está bien. Ya. Ahora de aquí, por ejemplo, metros, hay que tener cuidado en las ecuaciones porque ustedes así se van a dar cuenta que lo que están haciendo está bien. Por ejemplo, metros de acá se va a ir con 1 metro, entonces va a quedar solo metros, ya no va a quedar cuadrado. Y este newton se va a ir con este newton. Ya. Y me va a quedar solo metro. ¿Y la longitud en qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la longitud en metro. Ya. Ahora, la longitud, ¿a qué va a ser igual? A ver, está 28 por 10 a la 3, dividido entre 520 por 10 a la 3 por 0,092. A ver, aquí hay algo que nos estamos olvidando, que es, por ejemplo, esto de acá es una cortante doble, entonces tiene que estar dividido entre 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está haciendo contacto en 2 lados, tanto aquí adelante como atrás, porque hay 2 láminas de madera, adelante y atrás. ¿Ya? Dividido entre 2. Siempre va a ser a la fuerza, o sea, a la fuerza L1 que se la debe dividir entre 2 en caso de que el ejercicio sea así. Claro, porque nosotros, es como si hubiéramos cortado el ejercicio, por ejemplo, así, y estamos estudiando solo la parte de arriba. Bueno, así, digamos. Y estamos cortando, estamos tomando en cuenta la parte de arriba. Y en ese caso, lo que está actuando es 28 kilonewtons. Entonces, va a ser igual a la fuerza dividido entre 2, porque esta fuerza se va a distribuir prácticamente en 2 lados, aquí y aquí. Ya, gracias. A ver, estos 28 kilonewtons sí va a afectar en cada punto, digamos. Entonces, por eso es la fuerza que ocupamos y va a ser dividido entre 2, porque es una cortante doble. Dividido entre 2. No, porque este 13 milímetros me indica el espacio de acá. El espacio del huequito. Ya dijimos que vamos a encontrar la longitud primero del primer contacto, del segundo contacto, y ya lo sumamos con 13 milímetros y vamos a tener cuánto es la longitud total que debemos ocupar en esa lámina de madera. Ya. Entonces, esto va a ser igual a 0,067 metros.
0,027. 0,27 metros. Sí, es eso. Ajá, 0,29. 0,29 metros. Ahora vamos a revisar lo que hicimos. Era fuerza sobre el área. Sí, está bien. Ya, entonces la longitud 1 va a ser 0,29 metros. Pero si nos damos a cuenta aquí, la longitud 1 y la longitud 2 van a ser exactamente iguales. Ambas van a estar sometidas a 28 kilonewtons. Ambas están en cortante doble. El ancho de esta sección va a ser 92 milímetros. Entonces L1 va a ser igual a L2. Vamos a poner que aquí es igual a L2. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual esa longitud L, que es la incógnita que me pide el ejercicio? Va a ser igual a la longitud total, va a ser igual a la longitud 1 más la longitud 2 más el espacio ese pequeñito, que va a ser 0,013 milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la longitud 1 es 0,29 por 2 más 0,013. Ahora aquí es metro, ¿no? Metro. Es igual a 0,593 metros. Entonces la longitud de esa que está aquí, que es la que me pide el ejercicio, es 0,593 metros. Ya, ¿alguna duda de esto? Entonces, primero lo que hay que hacer es que si se dan cuenta, estos ejercicios es como que le dan los datos necesarios y ustedes tienen que ver qué datos tengo y qué puedo obtener con un poco de razonamiento. ¿Ya? A ver, ahora, si tienen alguna duda pueden preguntármelo, también me pueden mandar mensaje. Creo que más le van a aparecer cuando vayan haciendo el práctico, si es que les da. A ver, ahora aquí hay otro ejercicio. Me dice, cuando la fuerza P alcanza 2100 libras, esta fuerza P, el elemento de madera mostrado falló acortante. Aquí ya me dice que es, la fuerza es, el esfuerzo va a ser cortante. Ya. A lo largo de la superficie indicada. A esta de acá. A ver. Esta de acá es la que falla. Esta superficie. ¿Ya? Esa es la que se rompe. Y está paralela a las fuerzas. Entonces es cortante, como me lo dice el ejercicio. Determine, me dice, el esfuerzo cortante promedio a lo largo de esas superficies en el momento de la falla. Ya. Aquí es este cortante, esfuerzo cortante, ¿con qué se simboliza? Con tau. Entonces vamos a ocupar este de acá. El esfuerzo normal, su símbolo es este de acá. Ya, pero aquí me dice que es esfuerzo cortante, yo también lo comprobé, entonces se utiliza el tau. Ya. A ver, tau va a ser igual a lo mismo, fuerza y aquí área. A ver, vamos a poner así. Y vamos a poner tau
Aquí no necesitamos diferenciarlo. Tau va a ser igual a la fuerza sobre el área. ¿Qué me dice? Determine el esfuerzo cortante. Esta es la incógnita. ¿Ya? Entonces este ejercicio está fácil. Me da la fuerza, que la fuerza es 2100 libras. Me dice, cuando sea 2100 libras, ¿cuál será el esfuerzo para la falla? Dice. Y el área, ¿cuánto es? Va a ser igual a 12 pulgadas por 0,9 pulgadas, acá. Y ya me da libra arriba y pulgadas al cuadrado abajo. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era eso? Era PSI. Y ya está. Este ejercicio está en el práctico. $2100 dividido entre 12 por 0,9. Esto me va a dar igual a 194,44 las unidades PSI. Ya. Ahora vamos a ver acá, por ejemplo, ¿por qué usamos esa área? Porque lo que se va a cortar aquí está más o menos en 3D. A ver, es esta partecita de acá. Esa va a ser el área de rotura, ¿ya? Entonces esa mide 12 pulgadas de largo y mide de ancho, aquí me indica 0,9 pulgadas. Y hasta eso era todo el ejercicio. Ya. A ver cuánto queda. Todavía tiempo. Ya, ahora este otro ejercicio. Me dice, un pasador de 5,5 milímetros de diámetro se utiliza en la conexión C, en esta conexión de acá. Aquí está, me indica la figura. A ver, no me indica la figura, pero el diámetro sería esta partecita de acá. A ver, esta parte de acá. Y esta parte de acá. Ya. Ya. Ahora dice, si se sabe que P, esta fuerza P, es 650 newtons, me pide determinar dos cosas. El esfuerzo cortante promedio del pasador y el esfuerzo de apoyo en el pedal C. ¿Ya? El de apoyo, si se dan cuenta, ya lo habíamos visto acá. Y el cortante en pernos, que es esto, con pasadores. ¿Ya? Ahora, primero hay que ver las unidades y transformar para después ocuparlas. La primera unidad, por ejemplo, me dice 5,5 milímetros. ¿Eso qué va a ser igual? Va a ser igual a 0,0055 metros. Ya. Ahora hay otras unidades acá. Hay un montón de unidades si se dan cuenta de este ejercicio. Ahora vamos a transformarlas todas. A ver, el siguiente es 9 milímetros. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 0,09 metros. El siguiente, 125 milímetros. ¿A qué va a ser igual? A 0,125 metros. Siguiente, 75 milímetros. ¿A qué va a ser igual? A 0,075 metros. Y la última, que son 300 milímetros, igual a 0,3 metros. Entonces ya tengo todas mis conversiones acá para aplicarlas cuando sea necesario. Ya. Ahora, voy a ver cuál es lo primero que me pide. Me pide el esfuerzo cortante en el pasador. Para calcular cualquier tipo de esfuerzo, ¿qué es lo que primero tenemos que ver? Tenemos que encontrar esa fuerza. Por ejemplo, acá en C me dice
Este se lo denomina ménsula por si acaso, cuando está acá. No tengo ninguna fuerza que actúa. Y esa es una de mis incógnitas, ya encontrar esa fuerza. Porque, a ver, me pide el esfuerzo cortante. O sea, en este ejercicio no me da ni el esfuerzo y no me da la fuerza, solo tengo el diámetro. Entonces yo, como es una estructura acá y las estructuras están en equilibrio, sabemos que puedo encontrar lo que es la fuerza. Ya. Creo que en el otro. Sí, en este de acá. Ya, aquí está la estructura. Ya, aquí están las conversiones y vamos a ver. Ya. Esta es la fórmula, por ejemplo, de la estructura. Está el punto B, está el punto C y está el punto D. Esa estructura está junta. ¿Qué es lo que me pide encontrar? Me pide encontrar esfuerzo promedio en el pasador y esfuerzo de apoyo en el pedal C. Entonces, las únicas fuerzas que porque tengo que ver yo qué es lo que me pide. Las únicas fuerzas que tengo que encontrar o la fuerza que tengo que encontrar es la fuerza en C. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Tengo 3 puntos y una fuerza. Puedo aplicar un momento en B y ya la puedo intentar encontrar. Entonces, aplicamos la sumatoria de momentos en B. A ver acá. Ya, vamos a aplicar la sumatoria de momentos en el punto B. En el punto B. A ver. Pero sabemos que las sumatorias, por ejemplo, las fuerzas de momento tienen que ser fuerzas en Y o fuerzas en X. Vemos que aquí esta fuerza en C va a estar inclinada. Por ejemplo, va a ser así. A ver. Va a ser así. Entonces esta fuerza va a haber una fuerza aquí en X, en Y, una fuerza C en y va a haber una fuerza C en X. A ver, fuerza C en X y tenemos lo que es la fuerza C en Y. Ahora sí yo puedo aplicar mi sumatoria de momento. El momento está en este punto B, es decir, que todas las fuerzas que intervengan acá no van a ser consideradas, porque se eliminan. Ya. ¿Por qué se eliminan esas fuerzas? Porque su distancia, sabemos que el momento es fuerza por distancia, y si están en el mismo punto, la distancia va a ser 0, es decir, esa fuerza sería 0, ese momento sería 0. Ya. Ahora, con respecto al punto B, tenemos fuerza C en X por la distancia. ¿Cuánto es la distancia hasta el punto B? Son 125 milímetros, que son 0,125 metros. Ahora, siguiente. ¿Esta es positiva o negativa? Está haciendo un momento horario, entonces es positivo. Ahora, la fuerza en C. La fuerza en C me genera un momento negativo, porque va a hacer girar la estructura en sentido contrario. Entonces, menos fuerza C, la fuerza C en Y, por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Va a ser 75 milímetros, que son 0,075 metros. Siguiente fuerza es la fuerza en P. Esta fuerza en P, como sabemos, es un dato. Y es 650 newtons. Entonces, esta fuerza P me hace girar la estructura. A ver. Con respecto a este punto, ¿no? Ya. Me hace girar la estructura
en sentido antihorario, entonces negativo. Ya. Esa fuerza es negativa, menos 650 newtons por, ¿cuál es la distancia? La distancia va a ser igual a estos 75 milímetros más 300 milímetros. ¿Eso cuánto es? A ver, transformando 0,075 metros más 0,3 metros. Esa va a ser. A ver. Ya. Esto me da igual a 0. Ya. A ver, está acá, 0,075, ya. Entonces, ¿cuál es la fuerza que tengo que despejar de acá? Tengo dos incógnitas. Tengo fuerza C en X y tengo fuerza C en Y. Entonces, no puedo despejar ninguna completamente de ahí. ¿Qué es lo que podría hacer? A ver, si se dan cuenta acá, solo hay dos fuerzas que intervienen en Y. Está fuerza P, que es dato, y está fuerza C en Y. Entonces, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Hacia abajo va la fuerza en P, que es 650 newtons, menos, bueno, esta fuerza es negativa, ¿no? Esta es la negativa. A ver, la positiva, ¿cuál sería? Sería la fuerza en Y, más fuerza C en Y, igual a 0. Esto me va a dar que la fuerza C en Y es igual a también 650 newtons. Voy a poner más acá. Ya. Ahora, entonces yo tengo aquí como dato la fuerza en CY. Ya no es incógnito, ahora es dato. Y de aquí lo que me queda despejar es la fuerza en CX. Porque yo tengo que saber cuál es la fuerza directa que va en el punto C. Entonces, si yo tengo fuerza C en X y fuerza C en Y, puedo encontrar cuánto es esa fuerza en C. Fuerza en C en X va a ser igual a... a ver, primero vamos a despejar. Por 0,125. A ver, ¿esto está bien? Fuerza C en X me genera en sentido antihorario, ¿no? Entonces esta era la negativa. Y la fuerza C en Y también es negativa. O sea, las dos me generan en sentido antihorario. La fuerza C en Y hace que esta estructura va a moverse así, entonces antihorario. La fuerza C en Y va a hacer que mi estructura también se mueva en sentido antihorario. Entonces ambas van a ser negativas. Ahora, ¿qué me queda aquí? Y esta era la positiva. Ya. Ahora sí. Menos fuerza CY, voy a pasar todo al otro lado. Más, esa C positiva. Fuerza CY por 0,075 metros más 650 por, vamos a sumar directo esto acá, 0,075
0.075 más 0.3 va a ser igual a 0,375 metros. Ya. A ver, esta que era negativa se queda aquí en este lado con negativo, y lo demás, esta fuerza CY pasa como positivo y esta fuerza CN pasa como negativo. Ahora, como la fuerza que yo quiero despejar está en negativo, voy a multiplicar todo por menos 1. ¿Y qué me va a quedar? Esta se va a hacer positiva, esta se va a hacer negativa y esta se va a hacer positiva. Ya. Ahora, ¿qué más sigue? Despejo la fuerza C en X. Fuerza C en X va a ser igual a toda esta parte de acá. Dividido entre 0,125 metros. 0,125 metros. Y ese va a ser mi resultado de fuerza C en X. Esto me va a dar igual a ver, la fuerza C en Y ya la saqué y es 650. Entonces reemplazo 650 newton. 650 menos 650 por 0.075 más 650 por 0.375 dividido entre 0.125 me da igual a que esa fuerza es 1560. 1560 newton. Ya tengo esa fuerza en CX. Ahora, ¿qué es lo que me queda encontrar? Me queda encontrar la fuerza en C, porque lo que había calculado era fuerza en CX y fuerza en CY. A ver acá. ¿A qué va a ser igual la fuerza C? A ver. La fuerza en C va a ser igual a la raíz cuadrada de fuerza C en X al cuadrado, fuerza CX al cuadrado, más la fuerza CY al cuadrado. Entonces, reemplazo. La fuerza CX es 1560 newtons y la fuerza en CY es 650 newtons. Entonces, esta fuerza, a ver, 650 newtons, todo eso al cuadrado. La fuerza en C me va a dar igual a 1690. $1,690 newtons. Ya. Ahora, ya tengo esa fuerza en C. Ahora lo que me falta encontrar es el esfuerzo cortante promedio en el pasador y el esfuerzo de apoyo en el pedal C. Primero voy a encontrar el esfuerzo cortante. A ver, el esfuerzo cortante del pasador, ¿cuál va a ser?
Sabemos que esfuerzo me quiere decir una rotura que va a haber, dónde se va a romper. Entonces, vamos a cortar esto, hacerlo más grande. Ya. ¿El pasador dónde se va a romper? Se va a romper en esta partecita de acá, ¿no? Aquí y aquí. Si yo jalo para arriba, por ejemplo, se rompe esa parte. Y entonces está sometido a esfuerzo cortante. A ver, la fuerza va así, ¿no? La fuerza va así. Y así, hay dos fuerzas así, por ejemplo. Entonces, están paralelas, son las cortantes del perno. Me pide el esfuerzo cortante, ¿no ves? Entonces usamos tau. En el pasador, la fuerza en C. Esto, a ver, si nos damos cuenta acá, está sometido a esfuerzo cortante doble, ¿no ves? Esa fuerza se va a distribuir en ambos puntos para cortar. Entonces, dividido entre 2. Y ahora el área. El área del pasador, ¿cuánto es? Va a ser pi cuarto. Es pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Por el diámetro al cuadrado. Y el diámetro al cuadrado es dato. Diámetro al cuadrado. Entonces, el diámetro aquí, ¿cuánto es? Es 0,0055 metros. Y la fuerza, ¿cuánto es? Fuerza en C, 1690 newton. 1690 newton. Ya. Entonces aquí le va a dar en pascales. $1,600 dividido entre pi cuarto por el diámetro al cuadrado, que es 0,0055 al cuadrado, me va a dar que necesito un esfuerzo de 7,33,052,25 newton sobre metros al cuadrado son pascal. A ver. No, es 355,66,52,6,13 pascales. Ya, y ya está. El esfuerzo de apoyo lo encontramos en la próxima clase. ¿Alguna duda? Todo claro. Ya. Entonces el esfuerzo de apoyo lo encontramos en la próxima clase. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Recordings.